El millonario y el mendigo. Un encuentro inesperado con un hombre negro. La historia que nadie esperaba arrancó aquella mañana fría en los profundos bosques de la Patagonia. Ethan Carter, un millonario hermético, conocido por su desaparición del mundo tras la trágica pérdida de su esposa e hija, caminaba entre sombras densas, entre árboles gigantes que parecían susurrar secretos antiguos. Su figura alta, vestida con abrigo oscuro y botas gastadas, se movía con paso firme pero silencioso, como un hombre que carga un universo entero en los hombros. De repente un grito quebró el silencio, tan agudo que hizo temblar las hojas bajo sus pies. Ethan se detuvo en seco. Delante suyo, bajo la sombra densa de un añejo coigüe, apareció un hombre negro, descalzo, con el rostro marcado por heridas y la ropa rota, una apariencia que contrastaba de manera impactante con el lujo y el poder que el millonario había tenido alguna vez. Era un mendigo, o quizá algo más. Sus ojos negros reflejaban una... El exmarido violento, Bruno, rondaba cerca como una sombra oscura, lista para desgarrar lo poco que quedaba en pie. La desesperación se coló en el pecho de Ethan, asfixiante, mientras una voz apagada en su interior le gritaba que debía actuar. La culpa, ese monstruo silencioso que le había acompañado años, le arrastraba hacia un dilema imposible. Ayudar a Graciela sería abrir heridas oxidadas, poner su ya débil estabilidad emocional al borde del colapso. No puedo volver a perder nada, pensó, con las manos temblando, el nudo subiendo por su garganta hasta bloquear todo aliento. Pero Graciela, con el rostro surcado de lágrimas y la determinación hecha pedazos, le imploró sin palabras, solo con la mirada ardiente, y Ethan sintió algo crujir dentro suyo. El bosque, esa catedral de silencio y sombra, se cerraba sobre ellos como una trampa. Mira a su alrededor, escucha el susurro de hojas y el hálito frío de miedo que se cierne como una neblina. Un grito lejano cortó la conversación. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ethan sintió el aire helado vibrar a su alrededor. Los gritos lejanos se acercaban, el peligro acechante. La mirada de Graciela, llena de miedo, lo atravesó, y en ese instante una oleada de valentía lo invadió. «Vamos», dijo, tomando la mano de Graciela, decidido a no permitir que el pasado lo dominara. Pero antes de que pudieran moverse, un estruendo desgarrador rompió la calma del bosque. Un estruendo como si el propio cielo se hubiera partido. Ethan giró la cabeza, y ahí estaba, una figura oscura emergiendo entre los árboles. No era Bruno, sino algo mucho más inquietante. Un grupo armado se acercaba, sus rostros cubiertos con pasamontañas, armados hasta los dientes. Casquillos de metal tintinearon al caer al suelo y el eco resonó en la desolación del bosque. «¡No!», gritó Graciela, retrocediendo, protegiendo a su bebé con su cuerpo. Ethan sintió como su corazón se paralizaba. Aquello no era lo que había imaginado enfrentar. La amenaza era palpable, un peligro inmediato. Luego, algo lo golpeó. Entre los hombres hubo uno que lo miraba con una intensidad que echó sombras sobre su mente. Y ese hombre era un viejo conocido. «Damián», murmuró Ethan. Las palabras fluyeron en su lengua antes de que él pudiera detenerse. La figura se acercó, la bruma de su rostro desvaneciéndose. Era Damián, su hermano, a quien había creído muerto en un accidente hace años.
un recuerdo enterrado y olvidado en el abismo de su dolor. Pero él estaba allí, como un espectro de su pasado, un secreto que había mantenido bien guardado. «Ethan, ven conmigo», dijo Damián, mientras los hombres alineaban sus armas. Su voz era una mezcla de urgencia y desespero, como si el tiempo se deslizara entre sus dedos. «No puedes permitir que esto termine así». El mundo se detuvo para Ethan. Las palabras de su hermano lo golpearon con fuerza. Recuerdos olvidados de su infancia comenzaron a resurgir, pero también viejos rencores. Este encuentro no era el de dos hermanos reunidos, sino el de dos hombres cargando con un pasado lleno de traiciones y mentiras. ¿Por qué?, preguntó Ethan, la confusión invadiendo su mente. «¿Por qué estás con ellos?». Damián sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Más bien, era la mueca de un hombre atrapado. «Hay cosas que no sabes, hermano. Lo que creías que era verdad, no lo era. Este es un juego mucho más grande de lo que te imaginas. Lo que pasó con tu esposa e hija, la revelación resonó como un trueno en el silencio helado. Las palabras hirviendo en el aire, abriendo viejas heridas que Ethan había creído cerradas para siempre. El pánico de Graciela creció. El temblor en sus manos se intensificó mientras el eco de la voz de Bruno resonaba más cerca. Los hombres armados se dirigían hacia ellos. El tiempo se agotaba. «Damián, no», gritó Ethan, pero el rostro de su hermano era una mezcla de determinación y desesperación. «No puede estar pasando esto». Damián lo miró, su rostro sombrío. «Tienes que elegir, Ethan. Esto no es solo sobre salvar a Graciela. Es sobre descubrir la verdad que te han ocultado. El futuro que creías tener ya no existe». Una ráfaga de viento helado los envolvió, llenando el aire con un silencio pesado, antes de que el rugido de los hombres armados rompiera la tensa calma. El corazón de Ethan latía con fuerza, enfrentado entre el terror y la necesidad de saber la verdad. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de la existencia de Damián? ¿Era un aliado o simplemente otro ladrón de su paz? Todo se tambaleaba bajo sus pies, un universo de dolor y traición que aún no había explorado. La decisión era inminente. ¿Podría él enfrentarse a un mundo de sombras y salir con vida? ¿O se perdería para siempre en su oscura revelación? La oscuridad se acercaba, y las respuestas estaban más allá de su alcance. Ethan sintió el aire helado vibrar a su alrededor. Los gritos lejanos se acercaban, el peligro acechante. La mirada de Graciela, llena de miedo, lo atravesó, y en ese instante una oleada de valentía lo invadió. «Vamos», dijo, tomando la mano de Graciela, decidido a no permitir que el pasado lo dominara. Pero antes de que pudieran moverse, un estruendo desgarrador rompió la calma del bosque. Un sonido como si el propio cielo se hubiera partido. Ethan giró la cabeza, y ahí estaba, una figura oscura emergiendo entre los árboles. Era Damián. Sí, su hermano. Pero también había algo más. Un gran destello de metal brilló bajo la luz de la mañana. Los hombres armados bajaron sus armas al ver a Damián. Se produjo un silencio abrupto. Ethan sintió un nudo en la garganta. «Damián, ¿qué está pasando?», preguntó, pero su hermano no miró hacia él. Damián, completamente enfocado en los hombres a su alrededor, levantó las manos. «¡Alto!», gritó. «Detengan todo». Los hombres se desconcertaron, intercambiando miradas, pero Damián caminó con paso firme hacia ellos, manteniendo la calma. Ethan sintió que todo en él se paraba. ¿Por qué su hermano parecía tan seguro? Y entonces sucedió. Un disparo resonó en el aire. El eco retumbó que entre los árboles, y Graciela gritó, acurrucándose con su bebé, protectivamente. El mundo se ralentizó. Ethan se volvió a ver a Damián, aún con sus manos en alto. Pero la sangre brotó de su costado.
una lágrima roja floreciendo entre su ropa. El tiempo se detuvo. Los hombres armados comenzaron a levantarse sus armas, y entre los gritos de confusión, un rugido familiar hizo eco sobre ellos. Ethan se lanzó hacia adelante, pero no fue lo suficientemente rápido. Graciela lo tomó del brazo, tratando de arrastrarlo hacia un lugar seguro. Pero él se mantuvo, observando a su hermano desplomarse en el suelo, su rostro torcido en un gesto de agonía y sorpresa. «¡No!», gritó Ethan, en un chillido desgarrador que rasgó el aire. Damián miró a Ethan por última vez, con una sonrisa trágica que prometía respuestas que jamás pudo dar. «Ethan», susurró, entrecortado por la dificultad para respirar, y su mirada se desvaneció en lo que parecía un mar de oscuridad. El corazón de Ethan se detuvo. La desesperación lo abrumó. Graciela se aferró a su brazo con más fuerza. En la confusión, un segundo disparo retumbó y un hombre del grupo caía. Groggy. No era Bruno. Era otra figura, una que Ethan recordaba bien. Javier, su mejor amigo de la infancia. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó Ethan, completamente aturdido. «Ethan, estás en peligro», gritó Javier, mientras disparaba de nuevo. «No puedo dejar que esto termine así». La escena se tornó caótica. El grupo armado comenzó a dispersarse, y en el centro de todo, el cuerpo tendido de Damián parecía ser un catalizador de algo mucho más oscuro. Y luego, en un instante lo vio. Una figura emergió detrás de Javier. Era Bruno, con una mirada que prometía venganza. Pero más allá de él, una sombra se alzó. Era más que un hombre, era una presencia familiar. La figura dio un paso al frente, y de repente era como si el aire explotara. «¿Ethan?», dijo la sombra, con una voz que lo hizo temblar. Era ella, la mujer que había creído perdida para siempre. Su rostro iluminado por el terror y la confusión. Su esposa, Laura. «¿Por qué?», murmuró Ethan, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo él. Los recuerdos se arremolinaron en su mente. La tragedia, la pérdida, la culpa, todo estaba planeado, Ethan, dijo Laura, mientras el caos giraba a su alrededor. Las palabras resonaron como un trueno. Y ahora, en medio de la confusión, en el epicentro de la tormenta, Ethan no sabía en quién confiar. Su hermano, la mujer que amaba. Todo estaba al borde de un abismo. La verdad estaba finalmente al alcance de su mano. Pero el costo podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Y con eso, el silencio que siguió era más pesado que la guerra misma. Podría enfrentar la verdadera oscuridad que se había desplegado frente a él. El eco de sus propios demonios resonó en su corazón, y la incertidumbre se adueñó de su pecho. ¿Qué era lo que realmente había pasado? La pregunta pendía, latente y aterradora, en el aire gélido del bosque. Ethan se quedó paralizado. Su corazón golpeaba con tal fuerza que parecía resonar por todo el bosque. Laura estaba ahí, frente a él, pero no podía ser real. Había pasado años atrapado en el luto, y ahora la mujer que había creído muerta aparecía de la nada. El mundo a su alrededor se oscureció, como si todo se desvaneciera en un borrón. «¿Eres tú?», preguntó, su voz quebrada, temblorosa. Laura avanzó un paso, sus ojos llenos de sombras y miedo. «Ethan, escúchame, no hay tiempo», dijo, su tono urgente cortando el aire como un cuchillo. El caos estalló a su alrededor. Graciela gritó, sosteniéndose a su bebé. Un disparo resonó, y un hombre del grupo armado cayó, desgarrando el aire con su último aliento. La escena se volvió un torbellino, y el mundo estalló en gritos y confusión.
Ethan miró a Laura. ¿Por qué estaba aquí? Respuestas danzaban en su mente, pero las palabras se desvanecieron en el eco de la crisis. Algo no encajaba. Ella había estado muerta. ¿O no? ¡Laura!, gritó, pero su voz se perdió entre los ecos de la violencia. El rostro de su esposa se transformó. Una mezcla de dolor y determinación aparecieron en su mirada. «Tienes que confiar en mí. Lo que has creído es una mentira. Todo es una mentira». Las palabras parecían pesar en el aire, llenándolo de una gravedad opresiva. Ethan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ella tomó su mano, sus dedos fríos. «No estamos a salvo. Damián estaba trabajando con ellos. Está todo conectado, Ethan. Vinieron por nosotros, por ti. Y...» Sus palabras fueron interrumpidas por un nuevo estallido. Ella retrocedió, asustada, mirando hacia el peligro que se acercaba. Un segundo disparo resonó. La figura de Damián caía bajo la lluvia de balas, y el caos se desató, como el fuego de una tormenta. Ethan sintió un nudo apretarse en su estómago. «¡No, no!», gritó. Pero era demasiado tarde. La luz en los ojos de Damián se apagó, y entonces tuvo un destello de claridad. Mirando a su hermano, algo en su interior hizo clic. La traición, las sombras del pasado que nunca se habían ido, todos los secretos serpenteando en torno a su familia. Pero en ese instante de revelación, algo más ocurrió. Ethan vio a Laura transformarse de nuevo. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora estaban hundidos en una especie de desesperación. «No puedo dejar que esto continúe», murmuró entre dientes. Su cuerpo comenzó a temblar y Ethan se dio cuenta de que en un giro angustiante sus rasgos también cambiaron. «Laura», su voz se ahogó en el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura de su esposa se desvaneció. En su lugar, una sombra oscura emergió, tomando forma, pues Laura no era quien decía ser. «¡Sorpresa!», dijo la sombra, su voz resonando con eco. «Todo esto ha sido un juego, Ethan. Tu vida, tu dolor, todo ha sido un experimento para nosotros». Ethan sintió que el mundo se le torcía. La incredulidad invadió su ser, como un veneno que palpitaba en sus venas. «No, no puede ser». Las palabras se agolpaban en su garganta. La figura sonrió, un destello de triunfo en sus ojos. «Tu hermano estaba cerca de la verdad, pero tú siempre estuviste demasiado ciego para verlo. Todo lo que quieres proteger vale muy poco en este tablero». El eco de sus palabras reverberó, y el frío caló hasta los huesos. Ethan se tambaleó, su mente aturdida por la revelación. La seguridad que había construido se desmoronó como castillos de arena. Los gritos, el caos, la violencia, todo era parte de un juego más grande. Justo cuando todo parecía perdido, escuchó una voz detrás de él. Javier, disparando con desesperación, estaba en medio de la confusión, cuyo rostro mostraba pavor. «Ethan, no. Controla la situación. No dejes que te manipulen». La voz de su amigo penetró en la neblina de confusión, pero la sombra se rió. Disgusto y emoción en esa risa revoloteando por el aire espeso. «Pobre Javier, no tiene idea. ¿Por qué luchar por un futuro ya perdido?». El matiz de la traición le golpeó con rabia. Todo lo que había amado estaba al borde de romperse. Y, mientras miraba fijamente a los ojos de la sombra frente a él, sintió una desoladora claridad. Su vida había sido un laberinto de mentiras. No solo había perdido a su familia, había sido víctima de un juego que él no había elegido.
La angustia y la desesperación se mezclaron, y en ese instante Grácil comprendió. Podía perderlo todo, pero no su búsqueda por la verdad. Y así quedó parado, en el epicentro de la tormenta, preguntándose, ¿qué haría a continuación? ¿Podría enfrentar la oscuridad que ahora sabía que venía de su propia sangre? El aire estaba tenso, cargado de promesas y traiciones que aún no acababan. Ethan se quedó paralizado. Su corazón golpeaba con tal fuerza que parecía resonar por todo el bosque. Laura estaba ahí, frente a él, pero no podía ser real. Había pasado años atrapado en el luto, y ahora la mujer que había creído muerta aparecía de la nada. El mundo a su alrededor se oscureció, como si todo se desvaneciera en un borrón. ¿Eres tú?, preguntó, su voz quebrada, temblorosa. Laura avanzó un paso, sus ojos llenos de sombras y miedo. Ethan, escúchame, no hay tiempo, dijo, su tono urgente cortando el aire como un cuchillo. El caos estalló a su alrededor. Graciela gritó, sosteniéndose a su bebé. Un disparo resonó, y un hombre del grupo armado cayó, desgarrando el aire con su último aliento. La escena se volvió un torbellino, y el mundo estalló en gritos y confusión. Ethan miró a Laura. ¿Por qué estaba aquí? Respuestas danzaban en su mente, pero las palabras se desvanecieron en el eco de la crisis. Algo no encajaba. Ella había estado muerta. ¿O no? Laura, gritó, pero su voz se perdió entre los ecos de la violencia. El rostro de su esposa se transformó. Una mezcla de dolor y determinación aparecieron en su mirada. Tienes que confiar en mí. Lo que has creído es una mentira. Todo es una mentira. Las palabras parecían pesar en el aire, llenándolo de una gravedad opresiva. Ethan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ella tomó su mano, sus dedos fríos. No estamos a salvo. Damián estaba trabajando con ellos. Está todo conectado, Ethan. Vinieron por nosotros, por ti. Sus palabras fueron interrumpidas por un nuevo estallido. Ella retrocedió, asustada, mirando hacia el peligro que se acercaba. Un segundo disparo resonó. La figura de Damián caía bajo la lluvia de balas. Y el caos se desató. ¡Ey! ¡No! ¡No!, gritó, pero era demasiado tarde. La luz en los ojos de Damián se apagó, y entonces tuvo un destello de claridad. Mirando a su hermano, algo en su interior hizo clic. La traición, las sombras del pasado que nunca se habían ido, todos los secretos serpenteando en torno a su familia. Pero en ese instante de revelación, algo más ocurrió. Ethan vio a Laura transformarse de nuevo. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora estaban hundidos en una especie de desesperación. «No puedo dejar que esto continúe», murmuró entre dientes. Su cuerpo comenzó a temblar, y Ethan se dio cuenta de que en un giro angustiante, sus rasgos también cambiaron. «¿Laura?». Su voz se ahogó en el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura de su esposa se desvaneció. En su lugar, una sombra oscura emergió, tomando forma, pues Laura no era quien decía ser. «¡Sorpresa!», dijo la sombra, su voz resonando con eco. «Todo esto ha sido un juego, Ethan. Tu vida, tu dolor, todo ha sido un experimento para nosotros». En 5 el mundo se le torcía. La incredulidad invadió su ser, como un veneno que palpitaba en sus venas. «No, no puede ser». Las palabras se agolpaban en su garganta. La figura sonrió, un destello de triunfo en sus ojos. «Tu hermano estaba cerca de la verdad, pero tú siempre estuviste demasiado ciego para verlo. Todo lo que quieres proteger vale muy poco en este tablero.
El eco de sus palabras reverberó, y el frío caló hasta los huesos. Ethan se tambaleó, su mente aturdida por la revelación. La seguridad que había construido se desmoronó como castillos de arena. Los gritos, el caos, la violencia, todo era parte de un juego más grande. Justo cuando todo parecía perdido, escuchó una voz detrás de él. Javier, disparando con desesperación, estaba en medio de la confusión, cuyo rostro mostraba pavor. «Ethan, no», contó la situación. «No dejes que te manipulen». La voz de su amigo penetró en la neblina de confusión, pero la sombra se rió. Disgusto y emoción en esa risa revoloteando por el aire. Pobre Javier. No tiene idea. ¿Por qué luchar por un futuro ya perdido? El matiz de la traición le golpeó con rabia. Todo lo que había amado estaba al borde de romperse. Y mientras miraba fijamente a los ojos de la sombra frente a él, sintió una desoladora claridad. Su vida había sido un laberinto de mentiras. No solo había perdido a su familia, había sido víctima de un juego que él no había elegido. La angustia y la desesperación se mezclaron, y en ese instante Grácil comprendió. Podía perderlo todo, pero no su búsqueda por la verdad. De pronto, un grito desgarrador atravesó el aire. Un nuevo grupo de figuras apareció entre los árboles, pistolas en mano. Ethan no podía creer lo que veía. Entre ellos, con una chaqueta roja, estaba su padre, a quien creía muerto por un accidente automovilístico años atrás. «¡Papá!», gritó, incapaz de procesar la nueva realidad. La figura de su padre se acercaba lentamente, con una mirada de desesperación. «Ethan, tuve que hacerlo. Todo esto es parte de un plan mayor». La sombra sonrió al ver la sorpresa de Ethan. «¿Ves? La familia siempre regresa, pero no será como esperabas». El rostro de Ethan se tornó blanco. Las palabras de su padre hacían eco en su mente, mezcladas con los gritos, el caos, el dolor. Todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Por qué?», exclamó, sintiéndose atrapado entre tantas traiciones. Su padre lo miraba con lágrimas en los ojos. «Por tu propio bien, hijo». Cada decisión tenía un propósito. Los hombres armados los rodearon, y en un instante todo se volvió confuso. Ethan sintió el aire pesado. La verdad estaba allí, frente a él, desnudando un historial de secretos que nunca hubiera imaginado. Estaba claro que el juego apenas comenzaba, y las líneas entre aliados y enemigos se desdibujaban, dejando solo sombras y gritos en el viento. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Ethan se dio cuenta de un nuevo golpe. No había forma de escapar. Tenía que elegir, y esa elección podría destruirlo todo. Ethan se quedó paralizado. Su padre, su madre y todo lo que conocía se desmoronaba. Las palabras de su padre, todo era parte de un plan mayor, sonaban como un eco burlón en sus oídos. ¿Qué significa todo esto? ¿Era verdad? La rabia y la confusión hervían dentro de él, su corazón martillando contra su pecho. «¿Qué plan?», gritó, con los ojos fijos en su padre, sintiendo que el aire se hacía más espeso. La figura de su padre se inclinó, con una mezcla de preocupación y tristeza. «No es el momento, Ethan», dijo, sus manos alzándose, como si quisiera calmarlo. Pero la desesperación lo llevó a la locura. «¿Cuánto tiempo llevas ocultándome esto?», preguntó, apretando los puños. El caos se intensificaba a su alrededor. El sonido de disparos y gritos hacía eco, como si el mundo estuviera colapsando. Graciela estaba llorando a su lado, aterrorizada. Ethan buscó su mano, pero su mente estaba borrosa. Sabía que tenía que actuar,
Pero la realidad se desvaneció al ver a dos hombres armados correr hacia él, convenciéndolo de que todo estaba a punto de estallar. ¡Muévanse! ¡Ahora!, gritó Javier mientras disparaba nuevamente, manteniendo a raya a los atacantes. Pero entonces el cielo se oscureció. Una ráfaga ensordecedora resonó, sacudiendo el bosque. Ethan sintió que algo en su estómago se revolvía. Era una explosión. Las ramas crujieron y se cernieron sobre él, como un monstruo enfurecido. De pronto, entre el estruendo, una figura se alzó. Era Laura. Al menos eso creía. La luz del fuego reflejaba su rostro. Pero había algo diferente en ella. Una energía distorsionada, casi sobrenatural. «Ethan», gritó, extendiendo su mano hacia él. Pero en lugar del amor perdido, había una desesperación intensa en su mirada. Sus ojos se congelaron en un fuego extraño. Ethan fue incapaz de reaccionar. La explosión había sacudido su mundo. Mientras la confusión reinaba, Laura saltó hacia él, pero en un giro inesperado, giró hacia Javier, y antes de que alguien pudiera dar un paso, ella se transformó. Una sombra negra emergió de su forma, rodeándola como un aura densa. Un alarido desgarrador salió de su boca, y el bosque quedó en silencio, opacado por un manto de oscuridad. Todo quedó quieto. Ethan, paralizado de horror, apenas podía procesar lo que sucedía. La sombra tomó la forma de una criatura monstruosa, una figura altísima y retorcida que se cernía sobre ellos. ¿Qué es esto?, se preguntó, la voz apretada en su garganta. La criatura giró su mirada, una mezcla de odio y maldad. Una voz profunda resonó, pero era la misma que había escuchado en su mente. Su madre, su padre, todos se unieron en uno. Todo ha sido un experimento, Ethan. Todos hemos sido piezas en este tablero. Una lucha de poderes que no comprendes. Las palabras lo golpearon como un martillo. Los rostros de Graciela y Javier eran como espejos de incredulidad. No solo era un juego, era un asalto a su existencia. Ethan sintió que se ahogaba en la realidad, abrumado por una pérdida aún mayor. «Así que todos somos parte de un experimento», susurró, el aire helado en sus pulmones. Javier gritó, retrocediendo de la criatura, que ahora parecía más imponente. «¡No! ¡Esto no puede ser cierto!». Los gritos aumentaron mientras la criatura se acercaba. La forma de Laura comenzó a desvanecerse como humo en el viento. Y entre más resistente parecía el monstruo, más dolorosa era su historia por descubrir. ¿Qué estaba pasando con su vida? Ethan. La voz de Javier apenas era audible entre el terror. ¿Qué hacemos? La figura oscura se abalanzó hacia ellos y el tiempo se detuvo. Todo se convirtió en una lucha frenética, mientras Ethan se debatía entre el horror de la verdad y el deseo de luchar. Pero antes de que pudiera decidir, un grito ecoó en el bosque, y en medio de esa sombra aterradora, un destello de luz se destapó. Todo quedó en un momento congelado. ¿Era su última oportunidad de salvar lo que quedaba de su familia? ¿O la oscuridad finalmente reclamaría su alma? La confusión lo consumía y mientras el caos estallaba nuevamente, se dio cuenta de una cosa. Todo lo que creía saber se desvanecía como la niebla. ¿Qué era real? ¿Qué quedaba de su vida? Y justo antes de perderse por completo, la verdad lo esperaba. El caos estalló a su alrededor, la figura oscura avanzaba y Ethan sentía que el pánico lo invadía,
como una ola imparable. Graciela seguía gritando mientras él luchaba por entender lo que sucedía. La sombra se abalanzaba hacia ellos y el aire se volvió pesado, cargado de un miedo palpable. La criatura se cernía sobre ellos como un eco de sus peores pesadillas. ¡Ethan! ¡Corre!, gritó Javier, su voz desgarrada, mientras disparaba a la criatura. Pero las vanas parecían atravesarla sin hacerle daño. Fue entonces que todo se distorsionó. La oscuridad alrededor de Ethan pareció volverse líquida, y en un instante todo se detuvo. El tiempo se paralizó. La sombra se desvaneció, y una luz brillante llenó el bosque. Palabras murmuradas comenzaron a fluir a su alrededor, como susurros en el viento. «Ethan, eres tú quien lo elegirá», dijo una voz familiar. La figura de Laura resurgió, pero ya no era la misma. Su rostro tenía una mezcla de luz y sombra, y desde su interior emergió otra verdad, más oscura que el bosque adyacente. «No soy quien crees que soy», susurró, su mirada penetrante taladrando a Ethan. El corazón de Ethan latía con fuerza. Algo se torcía en sus entrañas cuando esa revelación tomó forma. Laura no era Laura. ¿Cómo podía ser? Su mente giraba. Cada recuerdo se fragmentaba como cristales rotos, reflejando momentos que jamás podrían volver. «Eres parte de esto, Ethan». Su mirada, oscura pero precisa, lo atravesó. «Estás aquí porque me necesitas». Las palabras del eco se entrelazaron con las suyas. Una parte de él quería huir, pero la otra deseaba saber. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era simplemente un juego macabro, una manipulación? Los hombres del grupo armado comenzaron a retroceder, confusos. La mezcla de incertidumbre y horror en sus rostros hizo que la tensión creciera. Pero lo peor estaba aún por llegar. «El experimento no terminó», siguió Laura, y de pronto una grieta se abrió bajo sus pies. El suelo se partió como si el propio bosque quisiera tragarlos. La sombra de la criatura se transformó y se deslizó en la brecha, llevándose consigo a quienes ahora eran aliados y enemigos. «¡Laura!», gritó Ethan, extendiendo la mano hacia ella. Pero cuando su expresión se transformó en otra cosa, el horror lo invadió. Era una imagen distorsionada, un rostro que una vez amó, ahora oculto bajo una máscara de terror. «Todo es un espejismo, Ethan. Todo ha sido parte de un plan», dijo con voz grave, cada palabra resonando como un trueno en su pecho. Y así la verdad salió a la luz, como un rayo en la oscuridad. Laura había jugado dos papeles: la mujer que había amado y la sombra que ahora amenazaba con devorar su mundo. «No puede ser», murmuró, la desesperación evaporando la esperanza que quedaba en él. De repente, todo el bosque pareció oscurecerse. Un manto de niebla envelopó a Ethan, haciéndole dudar de su propia cordura. Damián, inmóvil y caído, parecía un eco de su propio fracaso. La risa de la sombra resonaba en sus oídos. La confusión crecía, pero Ethan se dio cuenta de que había algo que nunca había considerado. El rayo de comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren en marcha. No era solo su familia lo que estaba en juego. Su vida misma era parte de un juego mayor, y ahora estaban atrapados todos juntos, como piezas en un tablero de ajedrez. Las sombras balbuceaban en el viento, susurrando cuándo su tiempo terminaría. Con cada segundo, la angustia incrementaba. Lo que creía era real se desvaneció, revelando una verdad más profunda, más inquietante. Estaba en un lugar donde el amor podía ser la peor de las trampas. Y con una explosión ensordecedora, el suelo empezó a engullirse, como si estuviera resquebrajándose ante sus ojos. «¡Ethan!», gritó una voz, pero no era Laura, ni era Javier. Era la voz de su madre, resonando desde el abismo. Siempre que protegido,
de mí mismo, y en ese instante desgarrador el mundo se rompió. La luz y la oscuridad se encontraron, y Ethan quedó atrapado, sin saber si algún día podría escapar de las sombras que habían tejido el destino de su vida. Sin embargo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que había creído verdadero? La oscuridad los envolvía. Ethan sintió que el aire se espesaba, como si el miedo mismo lo estuviera abrazando. Todo alrededor parecía temblar en una danza de caos. La forma oscura, ahora visible y envolvente, parecía estar hecha de todas sus pesadillas, amenazando con tragárselo todo. ¡Ethan, corre! La voz de Javier, cargada de pánico, rompió el silencio pesado. Disparó su arma hacia la sombra, pero las balas pasaron a través de ella como si no existiera. La criatura era una manifestación del terror mismo. Y Ethan quería gritar, quería correr, pero sus pies estaban anclados al suelo. Las palabras de Laura resonaban en su mente, impregnadas de confusión. Pero justo cuando el horror parecía alcanzar su punto máximo, algo cambió. Un estruendo sordo, como un trueno, resonó en el bosque. La tierra tembló bajo sus pies y la sombra, que parecía imbatible, se desvaneció en un instante. Todas las figuras oscurecidas comenzaron a desaparecer, llevadas por una ráfaga de luz intensa que atravesó el espacio como un rayo. Ethan parpadeó deslumbrado. Cuando la luz se disipó, se encontró rodeado por un lugar que nunca había visto. Ya no estaban el bosque ni los gritos. Ahora estaban en una sala oscura, monumental, con paredes de piedra que parecían tener siglos. En el centro había una enorme mesa de mármol, y sentados alrededor estaban hombres y mujeres en trajes elegantes. «Bienvenido, Ethan», dijo una mujer de cabello plateado, con una mirada que helaba la sangre. «Te hemos estado observando». El frío le recorrió la espalda. «¿Qué está pasando?», dijo. Preguntó, su voz temblando. «Todo lo que has conocido, todo lo que has creído ha sido un experimento, un juego», respondió el hombre a su lado, que sonreía de manera inquietante. «Tu vida, tu dolor, todos son parte de una narrativa más grande». Las palabras lo golpearon. «¿Un juego? Esto no es un juego», gritó, sintiendo cómo su rabia se intensificaba. «Mis seres queridos han muerto». La mujer del cabello plateado lo miró con compasión, pero su mirada tenía algo inquietante. «Sí, y eso fue solo el inicio. Lo que viste era solo una faceta de un experimento que va más allá de tu entendimiento. Alto riesgo, alta recompensa». De pronto las luces comenzaron a parpadear y Ethan se dio cuenta de que no estaba solo. Entre los grupos en la mesa, varias caras le eran conocidas. Eran figuras de su pasado, personas que había creído perdidas. Su esposa, su hermano, crépitos ecos de su vida circulaban en esa sala. Entonces todo comenzó a cobrar sentido. «¿Por qué?», preguntó, la voz suave pero llena de incredulidad. «¿Por qué hacer esto? La humanidad necesita evolucionar y tú eres parte de ese cambio». La mujer sonrió, su expresión era de satisfacción. «No estás muerto, pero debes enfrentarte a lo que te hemos reservado». Y con eso, las luces brillaron intensamente, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. La sala parecía retumbar como un eco de antiguas verdades. Ethan sintió el latido de su corazón acelerarse. Una verdad devastadora
se apoderó de él en este juego macabro. Todos sus seres queridos habían sido parte de una cruel broma. Todo había sido dirigido, y él era el héroe de esta historia. Pero, ¿a qué precio? La sala había estado observando todo el tiempo. «No puedo creerlo», dijo, sus manos temblando, su mundo colapsando una vez más. «Esto es una locura». La mujer dio un paso adelante, sus ojos centellantes como puñales. «No tienes opción, Ethan. Debes decidir ahora. El futuro está en tus manos y la vida de los que amas dependerá de tu elección». Y en ese momento, una sirena comenzó a sonar. Las luces parpadeaban y la sala empezó a tambalearse. Todo lo que había conocido estaba por desvanecerse de nuevo. Ethan, sintiendo el sudor frío en su frente, supo que en un instante podría perder todo otra vez. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que se venía? ¿Y qué más secretos se revelarían? ¿Su vida había sido una mentira desde el principio? La elección se cernía sobre él como una sombra amenazante. Mientras el caos se montaba otra vez, la oscuridad los envolvía. Ethan sintió que el aire se espesaba, como si el miedo mismo lo estuviera abrazando. Todo alrededor parecía temblar en una danza de caos. La forma oscura, ahora visible y envolvente, parecía estar hecha de todas sus pesadillas, amenazando con tragárselo todo. ¡Ethan! ¡Corre! La voz de Javier, cargada de pánico, rompió el silencio pesado. Disparó su arma hacia la sombra, pero las balas parecían atravesarla sin hacerle daño. El rostro de Javier se iluminó por un instante, mientras el reflejo de la verdad le atravesaba la mirada. «¡No te quedes ahí!», gritó, en un intento desesperado de arrastrarlo fuera de esa pesadilla. Pero Ethan se sentía atrapado por el horror. Los ecos de risas distorsionadas resonaban en su mente. De repente, todo cambió. Un destello brillante iluminó la sala, y la forma oscura se transformó en una luz cegadora. Ethan entrecerró los ojos, deslumbrado por la claridad. Cuando pudo enfocar nuevamente, la sala había desaparecido y estaban en una nave en medio del cielo. Los paneles eran de metal pulido y el ruido de motores rugía a su alrededor. El caos se tornó un silencio sordo, y antes de que pudiera procesar la transformación, una voz reverberante resonó por los altavoces. «Bienvenido a la verdad, Ethan Carter». Era un tono frío y mecánico, carente de emociones. La voz resonaba en su interior y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa, pero su pregunta no obtuvo respuesta. En cambio, una puerta se abrió al final de la habitación, dejando entrar a una figura imponente con un uniforme militar. Era un hombre de rostro familiar, uno que había visto antes, pero no podía recordar dónde. La figura avanzaba con paso firme, y cuando se detuvo, Ethan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Hola, hermano». La voz era profunda y resonante. Era Damián. «¡Damián!», exclamó Ethan, su corazón tambaleándose entre la incredulidad y el miedo. «¿Cómo es posible? ¡Te creí muerto!». «Eso es exactamente lo que queríamos que creyeras». La sonrisa de Damián era escalofriante. «Te hemos estado observando, hermano. Ha llegado la hora de que comprendas». Ethan sintió un revuelo en su interior. Palabras confusas lo asaltaron. ¿Cómo podrían estar en una nave? ¿Y qué significaba todo esto? Damián avanzó con una postura triunfante. «El experimento no es solo sobre ti, es sobre la humanidad. Estás en el centro de una revuelta que redefine nuestro futuro, y tú eres nuestra pieza clave». Los ojos de Ethan se abrieron con terror. Todo lo que había vivido, la pérdida, las sombras, todo era parte de un plan mayor, y lo peor, sus seres queridos, sus amores, eran solo peones en este juego. En ese momento,
Algo hizo clic en su mente. La mente de Damián era un laberinto que nunca había explorado. Antes de que pudiera procesarlo, el verdadero golpe llegó. Damián dio un paso adelante. Y aquí hay un secreto más. Su voz era ahora un susurro, como si las paredes mismas se inclinaran para escuchar. Tú eres mi títere. Este cuerpo no es solo mío. Es nuestro, Ethan. Lo que creías que eran tus recuerdos son también los míos. Te he manipulado desde el principio. Ethan sintió un frío helado recorrer su ser. No solo era un peón, era parte de un plan que lo vinculaba a su hermano de formas que nunca había imaginado. El horror se cernió sobre él como una sombra, y el ruido del motor se volvió ensordecedor. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser!, gritó, sin poder contener las lágrimas. Todo lo que había sido, todo lo que creía, era solo una mentira. La realidad empezó a desvanecerse. Graciela, Javier, Laura, todos blurres en un caleidoscopio de recuerdos compartidos, fragmentos de una vida que nunca había sido suya. Todo se convirtió en confusión y dudas que se arremolinaban en su mente. ¡Nosotros! La voz de Damián se alzaba sobre el estruendo. Somos la clave, Ethan, y esta nave, este experimento, decidirá el destino de la humanidad. Y así, en un instante, la comprensión se asió de él como una serpiente. Había vivido toda su vida sin saberlo, y ahora, con cada segundo que pasaba, el sentido de la realidad se desmoronaba aún más. La sombra de su hermano se agrandaba, y un grito sordo retumbó en su pecho. «¡Ethan!», gritó Javier desde el fondo, pero el eco de su voz se desdibujaba. Era el momento de decidir, pero la elección se tornó pesada como el plomo. ¿Podría romper los lazos que lo unían a Damián? ¿O se vería arrastrado por la corriente de un destino ajeno? Todo era bruma en su mente, una confusión aterradora que lo abrumaba mientras la verdad se cernía sobre él como una tormenta. ¿Qué haría a continuación? La incertidumbre lo llenaba, y solo había una certeza. El juego apenas había comenzado. Ethan estaba atrapado en plena tormenta. La realidad se deshacía a su alrededor como un sueño, mientras el rostro de Damián lo miraba con superioridad. Sabía que no tenía opción. Una parte de él gritaba por salir corriendo, pero su corazón lateaba con la necesidad de enfrentarse a toda esa mentira. «Todo esto ha sido un juego para ti», gritó, asumiendo el valor que había tratado de encontrar. «No permitiré que te salgas con la tuya, Damián». La risa de su hermano resonó como un eco vacío. Justo entonces un sonido ensordecedor retumbó en la nave, sacudiéndola. Todo empezó a vibrar. Las luces titilaron. El miedo le puso la piel de gallina. Pero Ethan sabía que no podía rendirse. «¿Vas a dejar que el miedo decida por ti?», gritó Damián mientras las luces seguían apagándose y encendiéndose con un ritmo cardíaco. Esto es solo el comienzo. Una oleada de fuego recorrió la sala. Era su oportunidad. Con un movimiento rápido, Ethan se lanzó hacia el panel de control. Su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando recordar todo lo que había visto, todo lo que había experimentado. Con un par de golpes en la consola, logró encender las alarmas. El rostro de Damián se tornó de incredulidad. «¡No!», gritó, intentando detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El sistema de emergencia se activó y una luz roja iluminó la sala, marcando el tiempo que les quedaba. Ethan miró por un segundo a su hermano. Había cariño en su mirada, pero también traición. Todo lo que habían vivido juntos, todo lo que habían perdido. ¿Valía la pena seguir en este juego? «No puedo seguir siendo parte de esto», dijo. El temblor en su voz era ahora firme. «Si tú decides quedarte, es tu elección.
Sin darse vuelta, Ethan corrió hacia la salida, sintiendo el pulso de la nave sentar su energía en él. La puerta se abrió, arrojándolo a un pasillo oscuro. El olor a humo y metal era penetrante. Las alarmas seguían sonando, el eco lleno de advertencias gritando en su cabeza. Toques distantes de luz iluminaban la ruta hacia la salvación. «Ethan», la voz de Javier resonó, pero él tenía que seguir adelante. Mientras avanzaba, la nave empezó a tambalearse violentamente. Ethan había tomado la decisión. No miraría atrás. Sabía que sin importar lo que pasara, lucharía por su verdad. Se detuvo por un segundo, recordando los rostros de Graciela, Noah y todos los que había perdido. Cuando finalmente llegó a la salida del hangar, se le presentó una escena aterradora. La oscuridad era profunda, las luces del exterior centelleaban con la promesa de libertad. Y ahí, al borde de un abismo, encontró otra figura, su madre, con los ojos llenos de lágrimas. «Ethan, tienes que venir conmigo». La complicidad en su voz lo atrajo. Ella era parte del juego también, pero se sentía confusa, perdida en el misterio de la existencia. «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?», preguntó. La opresión en su pecho crecía. «¿Por qué lo hiciste?». Ella bajó la mirada, la tristeza mezclándose con el dolor, porque había cosas que no podías entender. «La vida, Ethan, es mucho más complicada de lo que crees». La nave seguía temblando y los ruidos ensordecedores lo dejaron sin aliento. Estaba en la parte más oscura de su historia. «No necesito más secretos», gritó. Las lágrimas surcaban su rostro. «¿Qué más me has ocultado?». A medida que la nave empezaba a fallar, el panorama se volvía cada vez más incierto. Pero su decisión estaba tomada. No iba a dejar que sus miedos lo dominaran. Con la mano en el corazón, Ethan giró y disparó hacia la eternidad que lo esperaba. El abismo lo tragó, y mientras caía en la inmensidad, comprendió algo. La verdad que buscaría no lo haría solo. Había valientes alrededor de él. La nave se desvaneció. La vida continuaba. ¿Qué vendría después? La luz se disolvió y todo se volvió un sinnúmero de preguntas, dejando un hilo delgado de esperanza intacto. Y ahora, escucha bien. Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoya nuestro trabajo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Necesitamos saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.